Hay otro tema que está súper interesante, que es el de la cirugía metabólica, que tiene que ver con estos problemas de diabetes, de salud de diabetes, y para eso, pues vamos a platicar con el doctor Juan Francisco Ortega. Él es especialista en cirugía metabólica, para que nos platique cómo es que va esta cirugía, qué se necesita hacer, cómo se debe de hacer, quiénes son los candidatos. Hola, doctor Juan Francisco, ¿cómo está? Hola. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí queremos platicar con usted sobre esta cirugía metabólica, o sea, cómo es, quiénes son los candidatos, y creo que entiendo que también tiene que ver con este problema de salud tan grave que tenemos los mexicanos, que ya le han llamado pandemia a las autoridades sanitarias, que es la diabetes, doctor. Sí, Susana, sí. La verdad que pues esto de la cirugía metabólica no es algo nuevo, ¿okay? Es algo que se viene aprobando ya por muchas diferentes asociaciones internacionales para el tratamiento de la diabetes desde el 2016. Entonces son procedimientos que se llevan a cabo desde cirugías de mínima invasión en los pacientes como para, entre comillas, reactivar el páncreas. Okay. Y es algo que podemos hacer en pacientes tipo 2, tipo 1 no, desafortunadamente, porque en el tipo 1 el páncreas ya no funciona, pero en los tipo 2 bien estudiados se puede hacer con una tasa de éxito muy alta. Ok, doctor, pero por ejemplo, bueno, ya descartamos, ¿no? Que los pacientes que viven con diabetes tipo 1 no son candidatos en este momento. Los pacientes que viven con diabetes tipo 2 sí son candidatos. Ahora, es necesario que se sepa si llevan muchos años viviendo con diabetes, que ya tengan algún problema con algunos órganos blancos, que ya tengan también hipertensión o daño en los riñones. Todo eso se tiene que evaluar para saber si se puede hacer esta cirugía. Sí, la verdad sí hay que evaluar todo. Digo, el paciente hay que verlo como un complejo, ¿no? No solamente ver una partecita, no vamos a ver solamente el páncreas, solamente el riñón, solamente el ojo. Exacto. Entonces, sí hay que evaluar las complicaciones que pueda tener de su propia diabetes o del descontrol de la glucosa, si hay daño a órganos secundarios, aunque dependiendo del daño, algunos tal vez no podamos regresarlos, pero sí podemos frenarlos, ¿no? Y hay que estudiar al paciente como un completo para poder determinar el riesgo, siempre y cuando la cirugía, que obviamente, ¿no? Toda cirugía tiene riesgos, y aunque esta es una cirugía de muy bajo riesgo, pues no deja de no tenerlos. Entonces hay que estudiarlos bien para determinar cuál es el mejor paciente. Y en cuanto a los años que me estabas preguntando, mientras tengamos menos de 10 años de ser diabéticos, tenemos mejores probabilidades de que la cirugía funcione. Después de los 10 años puede bajar un poco, pero no quiere decir que en un paciente bien estudiado no pueda ser eficaz. De acuerdo, doctor Ortega, cuando dice menos de 10 años para que esta cirugía funcione, ¿nos estamos refiriendo a una cura? Es decir, hay pacientes que se tienen que inyectar insulina diario y que aparte toman otros medicamentos que coadyuvan en esta parte de la insulina, más otro tipo de medicamentos. Con esta cirugía, ¿ellos ya no tendrían que tomar, por ejemplo, esos medicamentos para el control de la diabetes? Nosotros en el gremio médico no lo llamamos cura o no lo llamamos como que el paciente está curado. Lo que decimos es que el paciente entra en remisión. Y hay 3 categorías, ¿ok? Está el paciente que entra en remisión total, que son entre el 86 y el 93% de todos los pacientes que se someten al procedimiento. Y estos que entran en remisión total sí dejan todos sus medicamentos, inclusive la insulina en muchos casos, ¿ok? Luego tenemos un grupo más pequeño, que es el que llamamos el de remisión parcial, que son pacientes que van a estar entre el 5 y el 7% de los casos y que van a disminuir la cantidad de medicamentos. En algunos casos dejan la insulina, en algunos casos dejan de tomar de 3 pastillas, bajan a 1 y así. Y luego hay un grupo pequeño de pacientes que aunque los estudiemos, los preparemos y todo, que son un 2 o un 3%, esos son los pacientes que se llaman no respondedores, ¿ok? Son aquellos que aunque hagamos todo bien, no cambia su tratamiento de la diabetes. Pero tomando en cuenta que tenemos cerca de un 97-98% de probabilidad, vamos a decir así, de quedar en remisión total o parcial,
pues es bastante bueno y bastante alentador para todos aquellos que tienen que estar con tratamientos de largo plazo, ¿no? Claro, exactamente, de largo plazo, porque pues es como de toda la vida, ¿no? Ahora, está muy bien explicado esto de la diabetes. ¿Qué pasa? Porque está como muy junto este asunto metabólico con la obesidad o el sobrepeso. Esta cirugía metabólica también va a ayudar a estos pacientes que han hecho de todo, doctor. Se han metido a todas las dietas, han hecho ejercicio, han hecho cualquier cantidad de cosas, estos medicamentos que a veces se toman para bajar de peso y que bajan, pero que de pronto viene este rebote, ¿es también viable para ellos? Sí, a ver, aquí hay dos preguntas, ¿ok? Uno, si la cirugía podría lograr que los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad bajen de peso y tengan mayor control, y la respuesta ahí es sí. Okay, sí, dependiendo de cómo hagamos la cirugía, la cantidad de pérdida de peso que se puede hacer, independientemente del control de las enfermedades metabólicas que se acompañen, ¿no? La más relevante es la diabetes, pero también podemos controlar colesterol, triglicéridos. En algunos pacientes, cuando logran bajar de peso, pues también se controla la hipertensión. Los que tienen apnea del sueño, más o menos como a los 3 meses, pueden dejar los aparatos para la apnea del sueño. O sea, la verdad que las mejoras en calidad de vida también son importantísimas. Pero contestando otra parte de tu pregunta, que me hablabas de los medicamentos que se utilizan. Sí. Cuando los pacientes necesitan medicamentos para el control de peso, generalmente lo que hacen estos procedimientos es que ahorita los más comunes o los más conocidos son los que son análogos de GLP-1. Que el más conocido de todos se llama semaglutide, ese es el nombre genérico para no usar el comercial al aire. Sí. Pero esos medicamentos no solamente pueden controlar la diabetes, también nos pueden hacer bajar de peso. La cirugía lo que hace es aumentar la concentración de ese medicamento, pero de esa hormona que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, de manera natural. O sea, aumento esa GLP-1 de mi propio cuerpo para que el tratamiento que me estaban dando o que yo me estaba inyectando, porque la hay en las dos presentaciones, algo que mi cuerpo lo produzca de manera natural, o aumento la concentración de ese medicamento naturalmente en mi cuerpo, que es lo que hace llevar a controles de largo rato. Claro. Doctora, ahora, para entender cirugía, a lo mejor yo soy ya una mujer de mucha edad, y entonces cuando me dicen cirugía, claro que ya entiendo que ahora hay de mínima invasión, ¿no? Que son pequeñas incisiones, pero antes una cirugía es que te abrían, ¿no? Que te abrían la panza, o te abrían por el corazón, o te abrían el cerebro para buscar. Ahora me imagino que estas técnicas, estas nuevas innovaciones en cuanto a cirugías, porque ya ve que está la cirugía robótica también, ¿no? Me imagino que son mínimamente invasivas, pero para que lo entienda la gente de la calle, la gente de a pie, no es que te abran, no es que te saquen el páncreas o que ahí está la diabetes y la vamos a extraer. ¿Qué es lo que, en términos muy sencillos, en palabras muy sencillas, qué es lo que pasa realmente? Ok. Mira, vamos a empezar por la parte de qué llamamos cirugía mínimamente invasiva. Exacto. O de mínima invasión. Eso quiere decir que vamos a hacer en la piel 5 heriditas, y cuando digo heriditas me refiero a que la más grande mide 1,5 centímetros, ¿ok? Sí. De esas hacemos más o menos 3, y luego hacemos 2 que son más chiquitas, que van a medir menos de 1 centímetro, para no hablar de milímetros ni de complicaciones. Eso quiere decir que las heridas más grandes son más o menos del ancho del dedo de una persona. ¿Okay? Y de esas vamos a hacer 5. Por ahí podemos meter pinzas, cámaras, instrumental, materiales y todo lo necesario para hacer todo lo que tenemos que hacer dentro del abdomen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer adentro? Sí. Lo que vamos a hacer adentro es 2 cosas básicamente. Una, vamos a hacer un estómago que sea un poco más pequeño. Al hacer el estómago más pequeño, ahí vamos a disminuir la cantidad de comida que podemos ingresar, y eso obviamente al tener menos comida pues va a subir menos la glucosa y también vamos a bajar de peso, ¿no? Planeando todo junto en un solo tema. Pero lo segundo que vamos a hacer es que vamos a tomar el intestino delgado, que va a llevar toda la comida desde el estómago hasta el intestino grueso, y a una distancia que varía de paciente a paciente, eso lo calculamos ya en quirófano, vamos a pegarlo a ese estómago pequeño que teníamos arriba. Entonces, en vez de que la comida
vaya por todo el intestino, que puede medir entre 4 y 10 metros, ¿no? Entonces, vamos a decir, en un ejemplo que lo pusimos a 2, entonces, en vez de recorrer esos 8 metros de intestino, va a recorrer nada más 6. Entonces, como va a recorrer menos y va a llegar más rápido al final del intestino, eso es lo que va a hacer que esta hormona de la que estábamos hablando hace un minuto, que se llama GLP-1, aumente en la sangre. ¿Y qué va a hacer ella, la hormona GLP-1 en la sangre? Ella lo que va a hacer es que va a ir al páncreas y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Funciona mejor, secreta más insulina. Okay. Va a ir a la grasa y le va a decir, absórbela y destrúyete. Va a ir al músculo y le va a decir, agarra esta glucosa que está en la sangre y úsala. Va a ir al hígado y le va a decir, suelta toda la grasa que tienes que ya no la necesitas porque aquí sí te viene azúcar y energía de calidad. Entonces tiene muchos efectos a nivel sistémico. Claro, y estamos hablando de órganos vitales, de órganos que efectivamente también se enferman, como un hígado graso, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con otro tipo de situaciones, no vamos a hablar de eso, porque no es necesariamente que tenga grasa, sino que tiene que ver con otras cosas. Doctor, es que la verdad es que sí se oye muy interesante. ¿Esto se hace en cualquier lugar, solamente clínicas o hospitales especializados? Mira, la verdad, tenemos varios sitios en donde lo estamos haciendo, ¿okay? Hay hospitales públicos que lo realizan, por ejemplo, el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, son hospitales que están haciendo todo esto, Susana. Entonces, ellos tienen la capacidad de hacerlo y se puede hacer, ¿ok? Y se hace de manera segura. Hay muchos hospitales, te digo, que lo están haciendo. Sí. También, obviamente, se hace en hospitales privados, pero, pues, bueno, obviamente cada quien va por donde quiere y por donde pueda, pero la ventaja es que esto está disponible para todos. Lo único que ha sido difícil es que en los hospitales públicos, pues obviamente las listas de espera son un poquito más largas, ¿no? Exactamente. Y también estamos hablando de todas las edades, a partir de qué edad y hasta qué edad, y hombre o mujer no importa. Hombre y mujer no importa. La edad, normalmente tenemos que estudiarlos bien, ¿ok? Sí. Ahorita actualmente está autorizado para mayores de 18 años. Okay. Hasta 70, más o menos, ¿ok? 70, 75, pero se debe de evaluar cada caso. O sea que en realidad casi cualquier paciente diabético tipo 2 puede ser buen candidato. Yo tengo experiencia con pacientes de 20 y tantos en los que tenemos remisión de su diabetes, ya sea total o parcial, la mayoría total, por los mismos porcentajes, que la vemos generalmente entre 48 y 72 horas, máximo a una semana ya tenemos remisión total de la diabetes. Wow. Y pacientes de 65 y 70 años que también hemos operado y se ve esa remisión así de rápido, ¿no? A veces hacemos pruebas antes de salir del hospital y pacientes que tenían glucosas que estaban arriba de 230 y 250 con medicamentos, se van del hospital con 100 a los 2 días sin ningún medicamento. La verdad que la forma en la que el cuerpo responde es generalmente favorable y bastante rápida. Sí. Muchas veces los mismos pacientes a veces no se lo creen y están todo el tiempo picándose todavía en su casa para ver cómo va la glucosa, ¿no? Y van monitoreando hasta que ya se acostumbran y ya lo dejan de hacer. Wow. Pero es algo que lo vemos pues, relativamente rápido, muy eficiente y con buenos resultados. Eso está genial, doctor. Ya hasta yo que no tengo diabetes quiero ir a que me hagan algo porque se oye la verdad muy interesante. Díganos unos 3 puntos, 4 puntos donde podamos, uno, prevenir o detectar a tiempo que tenemos esto para poder llegar a una cirugía más prontamente y no dejar pasar el tiempo. Okay. Yo creo que lo más importante es los síntomas de la diabetes son síntomas que son muy genéricos, vamos a decirlo así. Sí. Son síntomas que pasan desapercibidos fácilmente. Entonces, estar muy pendiente de los síntomas de la diabetes. ¿Cuáles son esos síntomas? Son 3. En medicina los llaman las 3 P's por sus nombres técnicos que son polidipsia, poliuria y polifagia, pero vamos a ponerlo de una manera mucho más sencilla para que se entienda. ¿Ok, Susana? Sí. La polidipsia quiere decir que el paciente tiene mucha sed.
Entonces, estamos constantemente viendo o estamos nosotros como pacientes tomando líquido, ya sea agua, ya sea té, en algunos casos refrescos, aunque sean lights, no son muy buenos, pero de todas maneras eso también lo hacen, pero estamos tomando mucho líquido. Eso es polidipsia. Luego tenemos polifagia. Polifagia es que tenemos aumentado el apetito. Pero te voy a explicar también por qué pasa esto. Como las células no están recibiendo la glucosa, que es la energía, que es el azúcar que necesitan para poder funcionar, le dicen al cuerpo, oye, come más porque de aquí obtengo energía, y por eso aumenta el hambre y empiezan a comer más. Ahora, como está concentrada en la sangre, pero no logra entrar a las células, ese es el problema, entonces esa que está en la sangre, cuando está muy alto ya también nos hace daño, entonces nos da mucha sed para que tengamos más líquido y se diluya, por decirlo así, la sangre y tratar de con eso controlarlo. Y el último, que es la poliuria, quiere decir que tienden a ir al baño para orinar más frecuentemente. Obviamente, si tengo más cantidad de líquido en la sangre y necesito sacarlo, no solamente voy a sacar el líquido en exceso que estoy ingiriendo, sino que también voy a sacar parte de esa glucosa. Sí. Entonces me pedías 4 o 5 puntos. Yo te voy a decir, cuidar y observar que los pacientes no estén ingiriendo mucho líquido. Cuidar, observar que no estén comiendo mucho. Cuidar, observar que no estén haciendo mucho pipí. Cuidar y hacernos nuestro chequeo anual. Generalmente en un chequeo anual podríamos encontrar también que está la glucosa elevada. En sus inicios no llega a niveles demasiado altos, ¿no? Entonces mantenerla bajo el 100 es bastante. Y por último, no menos importante, también podemos controlar nuestro peso. El primer paso antes de la diabetes se llama resistencia a la insulina. Antes lo llamaban prediabetes, pero no sabemos qué vino primero, si el sobrepeso o la resistencia a la insulina. Entonces, si cuidamos nuestro peso, nos cuidamos también de tener resistencia a la insulina. No quiere decir que todos aquellos que son delgados no tengan resistencia a la insulina, pero pues obviamente es un factor de riesgo que podemos controlar. Exactamente. Fíjese, doctor, que aquí Alma Rosa Rodríguez Camacho, de la Colonia Las Américas, dice, ¿la diabetes es hereditaria o qué es lo que nos ocasiona que una persona sea diabética? Ya lo estuvo usted documentando ahorita, todas estas posibilidades, factores de riesgo, etcétera, que pueden ocurrir. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues sí, para compartir con Alma, claro. Mira, Alma, la diabetes es una enfermedad que es multifactorial, tiene muchas cosas que pueden suceder, ¿okay? Una de ellas, evidentemente, es un factor hereditario, que eso nos pone en un riesgo. Pero, por ejemplo, hace 2 años o 3 años ya publicaron que tomar edulcorantes, como pueden ser cualquier tipo de edulcorante, el fruto del monje, la stevia, Splenda y todos estos edulcorantes favorecen la aparición de diabetes tipo 2 en la población. Entonces muchas veces queremos cuidar nuestro peso, tratando de bajar los niveles de azúcar, consumiendo este tipo de edulcorantes artificiales o naturales también, y al final del día lo que hacen ellos es cambiar el pH de nuestro intestino, modificar la microbiota y favorecer la diabetes. Y estos son solo 2 de los factores de riesgo que podemos tener, ¿no? Y como digo, es considerada una enfermedad multifactorial porque no hemos encontrado un solo factor, ¿no? Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy claro toda la información que nos ha dado y muy ilustrativa para poder entender esto y para poder que sepa la gente quienes puedan tener esta posibilidad de hacerse la cirugía metabólica, pues acudan con ustedes y lo hagan. Gracias, Susana. Es un gusto haber estado contigo. Gracias, doctor. Que tenga bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.